5 siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas artes. Representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. Me encuentro en una de mis casas favoritas, ubicada en la calle de Valladolid número 52, en el emblemático barrio de la Colonia Roma. Una colonia porfiriana que da testimonio desde sus fachadas y sus interiores de ese gusto afrancesado. La fachada es atribuible al ingeniero civil Gustavo Peñasco, hacedor de ese gusto del último periodo porfiriano. Los interiores de yeserías que veremos en un momento fueron proyectados en una típica casa de Alcayata por el arquitecto Manuel Francisco Álvarez para Roberto J. Álvarez. Actualmente es la tercera sede del Museo Sumaya, la cual fue adquirida junto con la colección por la Fundación Carlos Slim. Y hoy me siento muy feliz y agradecida porque nos abre sus puertas para conocer más acerca de su historia. Así que entremos. Muy buenos días, nos encontramos en la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa y estamos con el director del Museo Sumaya, el maestro Alfonso Miranda Márquez. El maestro, estamos muy agradecidos que nos dé la oportunidad de tener una entrevista y de mostrarnos esta maravillosa casa del Porfiriato. Un placer poder compartir con todas, con todos, contigo esta experiencia que ha sido pues muy interesante. Después de 27 años de que Museo Sumaya existe en el sur de Ciudad de México, en Plaza Loreto, después hace 10 años este edificio pues que se ha vuelto una referencia de nuestra línea de la ciudad, ¿no? En esta pues en Polanco, la relación con Museo Sumaya en Plaza Carso, y después una casa museo que tiene otra esencia y rescatar el patrimonio cultural de cronista emérito de Ciudad de México, Guillermo Tovar de Teresa. En realidad estamos en el último punto del Porfiriato, estamos en lo que pues hoy se conoce como la Colonia Roma, la calle es Valladolid, número 72, y en su fachada podría datarse de fines de 1910, pero en su interior todo acontece a partir de un patio central, es de 1911, y esto se le conoce como una construcción, una casa de Alcayata. Entonces las habitaciones se intercomunican internamente y hay un pequeño pasillo que estaba al aire libre y como si fuese una hacienda, uno tendría que salir para llegar, por ejemplo, a los servicios, ¿no? Esto fue modificado en 2005 cuando adquirió la casa Guillermo Tovar de Teresa. No era una casa familiar. Esta casa primero fue construida para un ingeniero militar y que lo dejaron plantado en el altar. Así es que nunca quiso habitarla, se vio comprometido, dijo, no, ¿cómo voy a estar en esta casa? Y la adquiere el presidente, el que fuera el presidente de México, Manuel González, y la habita su nieto. Entonces, de ahí va a heredarse hasta que Guillermo la compra y realiza ciertas modificaciones, como un patio ensanchado con un piso de ajedrez que nos recuerda al alcázar de nuestro castillo de Chapultepec. Y de pronto pues se vuelve
un espacio de memoria por estos frisos, todas estas molduras que tienen que ver entre el siglo XIX y principios del XX, pero todos los muebles, los objetos, hablan de un profundo amor por México, en un sentido de esta historia que a veces no nos cuentan en los libros de la escuela o pues los programas de estudio, como que no le dan tanto peso a 3 siglos de herencia virreinal y, por otro lado, a 2 momentos históricos fundacionales del siglo XIX mexicano. Uno es el Segundo Imperio de Maximiliano y Carlota y el otro es el Porfiriato. Entonces, con estas líneas de estudio de un personaje que de verdad muy obsesivamente rastreaba genealogías, iba valorando nuestras herencias y riquezas culturales, es como objeto por objeto se fue sumando a su colección. Y aquí cada espacio nos habla de México, nos habla de Guillermo Tovar, nos habla como un espejo de nuestra realidad mexicana plural, a veces que con encontronazos discutimos, pero finalmente somos mexicanas y mexicanos construyendo esta patria. Entonces es el sentido también de paseo obligado ya de nuestra Ciudad de México en la colonia Roma o en la colonia Condesa, que pues están realmente hermanadas, y que, digamos, dejémonos de divisiones y hablemos de un proyecto de unidad nacional. Tras subir escalones de mármol, un extraordinario espejo de herencia veneciana fabricado en 1817 en Amozoc, Puebla, multiplica la luz y el área de la estancia. Un óleo sobre lámina de cobre del tránsito al neoclásico de Miguel Cabrera. Arriba, un donante con regio escudo novohispano adora a la Virgen de Guadalupe. Como refirió Jacques Lafayette, Tovar no buscó la esencia del barroco, más bien la reveló, la descifró. Siguió con paciencia el hilo de Ariadna que lo condujo al Pegaso nacido prodigiosamente de la cabeza de Medusa, cortada por el héroe Perseo. El libertador, patriotismo criollo en vidrio soplado, el caballo con alas, domina la sala del abolengo, árbol genealógico en óleo y plata gelatina. El pequeño Guillermo preside a su distinguido linaje. Sobre una mesita, un retrato desde el exilio. Para Susanita y Fernando de Teresa, los hijos de mis amigos de siempre. París, 11 de junio de 1913, Porfirio Díaz. Asimismo, regalo de la emperatriz Carlota de Bélgica a sus damas de compañía, la Virgen de Guadalupe en fina porcelana del viejo París, acompañada por un chinaco y su esposa. Él no le gustaba la academia porque él aprendió a leer y a escribir con apenas 5 años. Ya estaba leyendo a los literatos. Su abuelo, precisamente en la colonia Roma, en la calle de Córdoba, tenía una casa espléndida y la familia de Guillermo vivía conjuntamente. Entonces él se salía, iba a la casa del abuelo y empezó a leer a Homero y su Odisea. A los 5 años. Sí, a los 5 años empezó con Víctor Hugo y Los Miserables, con Balzac y La piel de Zapa, y de pronto con eso crecía. Entonces llegó un punto en que incluso parte del archivo de Guillermo Tovar está en esta casa, es de Fundación Carlos Slim ahora, para compartirla con todos los públicos, pero resulta interesante que se sacó 11 y en otra de calificación de 1/10 se sacó 20. Entonces era muy complicada su relación con un personaje de autoridad como puede ser un profesor, una maestra, y que se sentía que él tenía un conocimiento mayor y muchas veces sí lo tenía. Espacio de una ilusión tras la puerta, sobre el piso de maderas que siguen formas geométricas y con una escalera de apoyo.
Se yergue aquí la biblioteca. Más de 20,000 volúmenes que dan cuenta de las obsesiones de Guillermo Tovar. No pasa desapercibida la bella silla de madera del siglo XVI. Sobre la chimenea, un portento de la pintura decimonónica, el autorretrato de Edward Henry Theophile Pingret. Guillermo fue adquiriendo uno a uno esos tomos, son más de 22,000 volúmenes y por supuesto hay libros referenciales. Uno de ellos efectivamente es el antecedente de 100 años de soledad. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando y viendo en este momento, pues ya no saben usar una máquina de escribir. Pero digamos, antes de que existiera Word, uno tenía una laptop portátil mucho más dura, ¿no? Y para hacer copias, pues todavía no había el fotocopiado Xerox, ¿no? Que hoy todavía en algún vestigio arqueológico deben de existir, pero uno tenía un papel carbón y entonces uno ponía la hoja en blanco, el papel carbón, otro papel blanco, otro papel carbón y así hacía unas copias. No había otra opción. Corregir pues no era apretar la tecla de delete porque no había, entonces yo recuerdo, a mi edad, unos papelitos blancos que era correcto, exacto, y las cintas que se acababan y había que rebobinarlas, porque no había impresoras, ¿no? Era el tema. Entonces, el primer mecanuscrito es el que conserva la biblioteca de Austin, en Texas, por la propia familia de Gabriel García Márquez. Allá la vendió su biblioteca completa. El segundo está perdido y este es el tercero. Lo sabemos por la marca que deja al percutir la tecla, cómo va mellando el papel. O sea, si uno lo ve a contraluz, pues entre más lejano era, pues se va perdiendo la nitidez del teclazo. Entonces, nos lleva a que este es el tercer mecanuscrito. Además, tiene las correcciones de un amigo de Guillermo Tovar, por eso este vínculo con Gabriel García Márquez, quien fue también cronista y es Emanuel Carballo. Entonces, ahí cambia, por ejemplo, el nombre de algún personaje, le corrige acentos a Gabriel García Márquez, punto y comas o punto y aparte. Entonces, realmente es interesante. Están todas las primeras ediciones de los escritores latinoamericanos como Borges, Cortázar, Octavio Paz, Salvador Novo, todos, ¿no? Están y firmados y autografiados. Obviamente no todos los conoció Guillermo por edad, pero consiguió esas primeras ediciones. Sí. ¿Cuándo adquirió la casa? Él en 1995 la habita a fines del 97, principios del 98 y la habitó hasta su muerte hace 5 años, en realidad van a ser 6 y es una oportunidad la que se mantenga en unidad ese archivo, esa biblioteca, esa fototeca y estos espacios. Y que gratuitamente todos los podemos visitar los 7 días de la semana y de nuevo sin costo. Cuando encontró esta casa, ¿estaba en ruinas? ¿Él la remodeló o la casa tenía cierto mantenimiento? En realidad siempre me dijo Guillermo que había que estaba en un muy mal estado. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de abrir la casa ya para los públicos, nos contactó la familia que la habitó y nos mostró las fotografías del momento de la venta y en realidad no estaba en las condiciones tan, pues digamos, deplorables o que tuviesen problemas estructurales. Lo que sí hace Guillermo, aparte de la ampliación de este pasillo, es abrir justamente en esta habitación un tragaluz que le da mayor calidez a esta sala de recepciones. Por supuesto, completará algunos de los frisos o pintará cada habitación con un color distintivo que le da identidad a las salas y por supuesto que la reviste con obras que son
extraordinarias de artistas fundamentales de nuestra historia estética. Por ejemplo, Miguel Cabrera del siglo XVIII, novohispano, también Baltasar Echave Rioja con una Virgen del Apocalipsis espléndida, escudos de monja, que son estas protecciones que tenían las religiosas de la orden dominica o jerónima, como Sor Juana, y bueno, están hechas sobre lámina de cobre y pintadas al óleo con marcos de carey o de plata, estofados guatemaltecos, que son unas esculturas gloriosas, retratos del siglo XIX de la propia familia de Guillermo Tovar y de Teresa. La Cámara de Maravillas, revestida con damasco, es una de las estancias más regias de la casa. El historiador escribió: a finales del siglo XVIII, la capital recuperó su carácter de Atenas del Nuevo Mundo. Es la Ciudad de México de Sor Juana, de Sigüenza y Góngora, carácter criollo que afirma y reafirma un nuevo ser. Este espacio conserva, si es posible, las piezas más notables de la pinacoteca. El estilo manierista en Nueva España está ampliamente representado. Sin duda, el más importante de los autores es Simón de Perines, quien abrió el capítulo estético en el Nuevo Mundo. De él, un óleo sobre la lámina de cobre muestra a Jesús despojado de sus vestiduras. Las investigaciones de Tovar de Teresa lo llevaron a estudiar profusamente varios archivos. De ellas devinieron textos fundacionales de 1988, bibliografía novohispana de arte y un rescate de fantasía. Para Guillermo Tovar, la historia debía de ser una representación comprensiva, lo que equivale a encontrar sus dos aspectos, la simpatía y el entendimiento, calidez y lucidez. Herencia del pasado virreinal, destaca la siguiente estancia dedicada al siglo XIX. Si se ganaba la confianza del cronista, se tenía acceso. Se distinguen rostros de civiles y militares sobre lienzo, así como finas láminas de marfil. En un óleo novohispano, madre e hija observan al espectador. La dama, ataviada en traje imperio y con tocado de flores y plumas, porta una miniatura del que se presume será su esposo. De plena inspiración barroca, dos lienzos de gran formato. El estilo exuberante de Baltasar de Echave Rioja en la Inmaculada Concepción, rodeada del coro celeste y símbolos de la letanía lauretana, en diálogo con la Santísima Trinidad y las jerarquías angélicas. Del tránsito al neoclásico, Miguel Cabrera pintó al hoy beato don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, en su célebre biblioteca. Exquisitos estofados guatemaltecos muestran a San Gabriel, quien abraza al niño Jesús. Los arcángeles portan nimbo y alas de plata esgrafiada. Del techo pende un argento candelabro del siglo XIX. La escultura novohispana al pie de la escalinata, en opinión de la investigadora Virginia Armella de Aspe, podría identificar a la reina Isabel la Católica. El tiborchino de la dinastía Kangxi fue adaptado con herraje novohispano para resguardar las semillas del preciado cacao bajo llave. Entonces, es una familia de intelectuales, de empresarios, vinculados con la política y que siempre tuvieron contacto con una élite cultural de la cual formaba parte no solamente Guillermo, también su hermano, don Rafael, porque Rafael Tovar de Teresa pues, fue nuestro primer secretario de Cultura. Sí. Y esto, digamos, todas estas líneas de pronto se vuelven como venas por las que corre la sangre de México, y es una oportunidad la de asomarnos a un comedor y ver pues un coco chocolatero, que era este recipiente especial
para beber nuestro chocolate y que perteneció, por ejemplo, a Maximiliano de Habsburgo. O cuadros de comedor donde están las verduras, los frijoles, la manteca y que se vuelven parte también de nuestra identidad y son de los pinceles de José Agustín Arrieta. Hasta con respeto y siempre con este sentido de coordenada, asomarnos a su habitación. Porque por supuesto que las fotografías están permitidas y hoy pues son instagrameables, ¿no? Y de pronto nos ponemos, pero yo siempre digo, a ver, nosotros no invitamos a quien sea a nuestra habitación. Entonces, el hecho de que podamos hacerlo acá, ver de pronto qué leía, cómo era un cuarto lleno de objetos, con una carga simbólica, pues también es una forma de entender al personaje, de contrastar historias de vida y también de respetar. Y con todo respeto, ingresamos a la habitación de Guillermo Tovar. Gabinete de curiosidades en el que todo tiene cabida. Sobre la cabecera, un lienzo postcabreriano que distingue a San José como intercesor de almas. En la vitrina mexicana de nogal, estupendos ejemplos de camafeos, relicarios, cajas de rapé, herrajes, miniaturas, esculturas y pinturas en pequeño formato, así como escudos de monja de la autoría de Antonio Rodríguez Juárez, Antonio Vallejo y José de Páez. Sobre el buró, la imagen del Santo Niño Pa, la mano de Fátima, un alebrije, una pirámide, minerales y un milagro del Sagrado Corazón de Jesús. En un tablero de brocado, grandes ejemplos novohispanos del gremio de herreros, así como el lienzo de Nuestra Señora de Allende, también de Antonio Vallejo. Frente a la cama, como Santa Santorum, un mueble virreinal que resguarda lo más granado de su biblioteca. Veníamos en su habitación que tiene, no sé si él era católico, pero una cosmovisión muy amplia. Vemos la mano de Fátima, vemos la figa, vemos pirámides, cuarzos, vemos a santos. ¿Él creía en Dios? Él, pues, no sé exactamente qué contestar directamente esto, pero sí había una profunda entidad superior en la que no solamente creía, sino de la cual era también profundamente supersticioso. Tenemos de pronto estos vidrios facetados del Feng Shui y oraciones que están pues en las puertas para proteger la casa y a quien la habita, y en uno de los cuadros que más entraña y significación le representaba a Guillermo está en su habitación, y es el retrato de un niño que en realidad ni siquiera es tan distinguible el género del niño, porque está con turbantes y de pronto pues como muy complejo atuendo, y está cargado de símbolos.
como un colibrí, como el coral que servía para la protección en contra del mal de ojo, un ojo de venado. Entonces, y es un cuadro de fines del siglo XVIII. Entonces, ¿cómo de pronto, si hoy vamos al Mercado Sonora o vamos a una parte de la Merced, todas estas herencias siguen ahí estando y pues de pronto alguien las reviste aún más de simbologías y que eso nos lleva pues a hacer, y más en esta pandemia, a estar conscientes de nuestra vulnerabilidad. Y por eso, al momento de asumirnos entes frágiles, somos más resistentes si nos unimos. Entonces, no es el hecho simplemente de, ay, qué supersticioso era, ¿no? Es el hecho de cómo, si asumimos que podemos estar en desamparo, pues vamos a poder tendernos la mano, a dar ese brazo, el apoyarnos, a compartir el conocimiento, a compartir esa experiencia. Y es lo que buscamos desde Museo Sumaya cuando tenemos abiertas las puertas de la Casa Guillermo Tovar de Teresa. Uno pensaría que una escalera muy bonita de madera y que era habitada arriba y abajo. En realidad no. La planta, como muchas de las casas porfirianas, es de una sola planta principal con un semisótano. Y ese sí era el que después, antes de que estuviese Guillermo, era despachos de ingenieros. Ya con Guillermo fue parte de su biblioteca y es una de las peores decisiones que tuvo porque con las lluvias pues se anegó, era muy complicado y entonces tuvo que sacar los libros y quedó un espacio vacío. Pero esta segunda planta, en realidad, esa escalera que vemos no existía en el proyecto original. Era una escalera de caracol que comunicaba con la planta alta y más bien era como un respiradero de la casa y había un oratorio. Guillermo la acondiciona como una habitación de verano, es decir, si hacía mucho frío, bajaba y si hacía mucho calor, subía. Pero él tuvo un accidente, se rompió la pierna y tuvo varias operaciones, sufrió muy complicados dolores que le impidían subir y bajar. Entonces se quedó prácticamente sin habitar ese primer nivel y ahí había muchos de sus papeles, sobre todo parte de los archivos personales de la familia y de genealogía, porque él pues logró que se restituyera a su familia un título nobiliario, que para nosotros nos parece rarísimo, pero todavía en muchas partes del mundo existen, y él consiguió pues ser marqués de Gustarredondo. En España demostró que podía tener un vínculo sanguíneo desde el siglo XIII con los visigodos, bueno, una cosa rarísima. Jardín que es bellísimo. Aquí es toda la naturaleza hasta desbordante. No es la herencia francesa de los jardines, sino la victoriana inglesa. Entonces es mucho más salvaje en el sentido de encontrar una paz dentro del caos. Maestro, muchísimas gracias. Los esperamos 7 días de la semana, Museo Sumaya, 3 sedes, y en las redes sociales estamos muy activos como @elmuseosumaya y pues la página de internet también, museosumaya.org. Tenemos un recorrido virtual también en Google Arts and Culture, así es que en el perfil de Museo Sumaya, si no pueden venir físicamente, podemos navegar en la web y pues descubrir a Guillermo Tovar de Teresa y el proyecto cultural de Fundación Carlos Slim. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario. Hasta pronto.
Pinturas, grabados de época, esculturas, fotografías inéditas, muebles antiguos, vajillas extranjeras y 20,000 volúmenes de 13,000 títulos, muchos de ellos de herencia familiar y también adquisiciones del historiador, forman parte de los tesoros y joyas del recinto declarado Patrimonio Artístico de México. Agradezco en principio al cronista e historiador Guillermo Tovar de Teresa la adquisición y conservación de este magnífico inmueble, a la Fundación Slim, al maestro Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Sumaya, y al maestro Raúl Espinosa Villanueva de Relaciones Institucionales, la atención y facilidades otorgadas a este canal de YouTube Cotidianizando para realizar la presente visita y poder llevarla a ustedes esta maravillosa muestra de arquitectura porfiriana a 5 siglos de la Fundación de la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más íconos de la arquitectura en la ciudad de los palacios. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Un beso.